particulares. En este caso ya de multicolinealidad vamos a ver qué problemas podría presentar nuestro modelo econométrico cuando ya está estimado como tal. Y si es que presentara algún problema, esto puede inducir a que nosotros obtengamos valores que no son óptimos y que por tanto podamos tomar decisiones incorrectas. Entonces lo que se hace es analizar si nuestro modelo está bien o no planteado, y si no lo estuviera hay que dar maneras o soluciones para que se pueda corregir. Ya, entonces definimos la multicolinealidad como la existencia de una relación lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas del modelo. Básicamente lo que aquí se analiza es si existe una relación entre nuestras variables explicativas que nosotros hemos considerado en la etapa de especificación de los modelos econométricos. Entonces, si es que existiera una relación, esto nos va a generar muchos problemas y eso es lo que nosotros no queremos. Por tanto, vamos a empezar a aplicar métodos de detección. Ya, entonces empezamos con los métodos de detección de la multicolinealidad. Nosotros tenemos varios. Los que más utilizamos son los que están acá. En primer lugar, las observaciones de carácter estadístico. Tenemos el coeficiente de determinación. Simplemente cuando ya obtenemos este coeficiente de determinación y vemos que tiende a 1, nosotros ya podemos saber que es un síntoma de multicolinealidad. Otra manera de nosotros detectar si existe o no es realizando las pruebas de significación individual y global. Si estas se contradicen entre sí, es decir, las individuales me pueden dar no significativas y la global me da que sí son significativas, entonces ahí hay una contradicción y por tanto también es un síntoma de multicolinealidad. Tenemos más métodos como la regla de Klein, la relación lineal entre X y determinantes de la matriz de correlaciones, examen de correlaciones parciales, contraste de Farrar-Glauber, regresiones auxiliares, factor de agrandamiento de la varianza, número de condición de orden y medida de Tail. Y también regresiones auxiliares. Entonces, bajo todos estos métodos de detección, nosotros vamos a empezar a aplicarlos, y si es que detectáramos multicolinealidad, nosotros tenemos que proceder a hacer la corrección de la misma. Ya, entonces vamos a empezar con los ejercicios programados para la clase de hoy. ¿Alguien quiere leer el enunciado del primer ejercicio? Y entonces lo voy a leer yo, ¿ya? Nos dice: un modelo recoge la relación entre los ingresos salariales, el gasto en consumo del bien y la riqueza. La información disponible comprende 6 datos. Ya, nosotros tenemos entonces los datos de los ingresos salariales, los gastos en consumo y la riqueza. ¿Ya? Acá ya nos está definiendo quién es nuestra variable dependiente, nuestras variables independientes, y nos da los siguientes resultados. Ya tenemos la estimación como tal del modelo, también nos da la varianza de los estimadores y también el valor de t calculado, tanto para beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, ¿qué nos dice? Inciso A. Analice qué observaciones de carácter estadístico presenta la estimación. Inciso B. Explique y aplique los siguientes métodos: Farrar-Glauber, test de Tail, número de condición de orden, factor de agrandamiento de la varianza y regresiones auxiliares. Inciso C. Proponga una solución coherente. Además, nos da esta información adicional: la matriz de correlaciones, las raíces características de X transpuesta X y regresiones auxiliares que nos van a ser útiles para realizar algunos de los contrastes, ¿ya? Entonces, en base a esta información, nosotros vamos a empezar a trabajar la solución de este ejercicio. Ya nos vamos acá a la solución de este ejercicio. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A? Analice las observaciones de carácter estadístico que presenta la estimación. Para analizar esto, habíamos dicho que se observan y se analizan 3 parámetros. En primer lugar, el coeficiente de determinación. Para este ejercicio ya nos los da, que es un valor de 0,9959.
Este valor tiende a 1, es un síntoma de multicolinealidad. Así a simple vista ya podemos establecer que nuestro modelo puede tener multicolinealidad porque nuestro coeficiente es muy elevado. Otra manera de detectar o establecer si nuestro modelo tiene o no síntomas de multicolinealidad es mediante la validación del modelo, en este caso la validación individual. Para la prueba de significación individual, lo mismo que hemos venido haciendo hasta acá. Decimos planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, beta sub i es igual a 0 y en la alternativa es diferente de 0. Acá este sub i está abarcando a 1, 2 y 3 porque estamos analizando para beta 1, para beta 2 y para beta 3. ¿Ya? Para el estadístico de prueba o valor calculado, nosotros tenemos que establecer t calculado 1, t calculado 2 y t calculado 3. En este caso ya nos los da el ejercicio, ¿ya? Pero si no se acuerdan, simplemente hacíamos una división entre el valor del parámetro con el valor de la varianza del estimador, ¿ya? Entonces acá ya estamos con este valor también de los t calculados. Para el estadístico teórico, lo de siempre igual, t de alfa medios n menos k. En este caso, estamos manejando 8 datos, ¿ya? Vamos a contarlos acá. Acá dice 6, pero en realidad son 8, ¿ya? Aquí estamos, 3, 6, 8 datos. ¿Ya? Entonces, n es 8, k son nuestros parámetros beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces 8 menos 3 me va a dar 5 y t de alfa medios es 0,025. Introduciendo estos datos en tablas, en la calculadora, en Minitab, nos da que es un valor de 2,571. Y nosotros lo que tenemos que hacer es el contraste. Nuestros t calculados nos dice que son 1,74, 0,80 y 0,38. 1,74 más o menos está por acá, el color naranja. 0,80 este calculado 2 y 0,38 este calculado 3. Los tres valores están cayendo en una zona de aceptación. Por tanto, decimos a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula tanto para beta 1, beta 2 y beta 3. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para estos parámetros. Ya estamos diciendo que no son significativos. Para lo que es la validación global del modelo, nosotros realizamos de la misma forma planteamiento de la hipótesis. Beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0 y en la alternativa son diferentes de 0. Para lo que es el estadístico de prueba, utilizamos nuestra tabla que siempre hemos utilizado. Ya. Y si se acuerdan, en este caso yo les decía, si bien podrían ustedes agarrar y hallar los valores desde la sumatoria de cuadrados de la regresión, del error y total, que podemos porque en este caso nos da los datos como tal en una tabla de manera explícita. También otra manera de simplificar los cálculos es simplemente utilizando la fórmula de f calculado en función de r. Y como les explicaba, para utilizar esta fórmula tenemos nosotros que de la misma forma armar esta tabla, ¿ya? Para saber de dónde estamos sacando esta fórmula, no simplemente aplicarla, ¿ya? Entonces en este caso, f calculado es igual a cuadrados medios de la regresión dividido entre el error, que sustituyendo estos datos que están acá y simplificando términos nos da esta ecuación, que va a ser la que vamos a utilizar para hallar el valor de f calculado. Entonces, r cuadrado es 0,9959, que es un valor que nos da el ejercicio. Aquí está. ¿Qué más? Nos dice por n menos k, que es 8 menos 3, dividido entre 1 menos r cuadrado por k menos 1. Toda esta expresión nos da un valor de 607,256. Para lo que es el estadístico teórico, simplemente utilizamos f de alfa, k menos 1 y n menos k. En este caso, k menos 1 es 3 menos 1 y n menos k es 8 menos 3. Entonces, obteniendo este valor de tablas, obtenemos que nos da un valor de 5,786. Y lo que nosotros tenemos que hacer es el contraste, ¿no? Ubicar este f calculado en la gráfica.
que al ser 607 está mucho más adelante que nuestro estadístico teórico y por tanto está cayendo en una zona de rechazo. Y decimos como conclusión, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo. Entonces, Sí. sí, Perdón que lo interrumpa. Hace un momento, durante la explicación del ejercicio, no se escuchaba prácticamente nada. Y bueno, al menos yo no podía ver ni la pantalla y no podía escucharlo bien. Mm, lo consulté por WhatsApp y creo que otros compañeros era el mismo caso. No sé si fue en general, creo que sí. Y no sé si podré volver a explicar el ejercicio, por favor, porque, como le digo, no escucho nada. Ni siquiera. ya, disculpen, no me he dado cuenta, si recién lo he leído en el grupo. Ahora se escucha y se ve la pantalla. Sí, sí, sí. Ya. Entonces lo vamos a volver a explicar ya, para que no nos queden dudas de lo que estamos viendo. Ya. Entonces tenemos este ejercicio que decíamos que estamos trabajando los gastos de consumo en función de los ingresos y de la riqueza. Les decía que acá ya tenemos la estimación como tal. Ya nos da los valores de los estimadores beta 1, beta 2, beta 3. También nos da las varianzas de los estimadores y el valor de T calculado. ¿Ya? ¿Qué más? Nos da el coeficiente de determinación y nos da 3 incisos para que nosotros los calculemos. Nosotros, si bien como tenemos estos datos de nuestras variables, podríamos hacer esta regresión sin problemas, pero como ya lo tenemos es un paso que ya está por demás, ¿no? Vamos a trabajar en base a estos datos que ya nos da el ejercicio. Además nos da una información adicional de la matriz de correlación, raíces características y regresiones auxiliares. Entonces vamos a empezar a realizar la solución de este ejercicio. ¿Qué nos dice? El primer inciso nos dice: analice las observaciones de carácter estadístico que presenta la estimación. Entonces, cuando nosotros decimos carácter estadístico, aquí está, observaciones de carácter estadístico, tenemos que hacer 3 análisis, ¿ya? En primer lugar, tenemos que analizar el coeficiente de determinación. En segundo lugar, hacer pruebas de significación individual. Y en tercer lugar, pruebas de significación global. Y en base a estos 3, establecer si nuestro modelo tiene o no síntomas de multicolinealidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. ¿Qué nos dice? Para el primer paso nos decía analiza el coeficiente de determinación. En este caso ya nos da este valor que es 0,9959. Este valor tiende a 1, es prácticamente 1 si lo redondeamos, ¿no ve? Y al establecer esto nosotros estamos definiendo que es un síntoma de multicolinealidad. Así a simple vista podemos decir que nuestro modelo tiene mucha relación entre sus variables explicativas, por tanto podría presentar problemas de multicolinealidad. ¿Ya? Para el segundo análisis nosotros vamos a realizar la validación individual del modelo. Y esta validación simplemente se realiza con pruebas de significación individuales. ¿Ya? Empezamos con lo que es el planteamiento de la hipótesis. Decimos, hipótesis nula beta 1, beta 2 y beta 3 es igual a 0 y en la alternativa decimos que son diferentes de 0. Este sub i está representando tanto a beta 1 como beta 2 como beta 3, ¿ya? O sea, ustedes también lo podrían hacer de manera separada, aquí beta 1, beta 2, beta 3, ¿ya? Para el estadístico de prueba, nosotros lo que manejábamos era el t calculado. ¿Cómo hallábamos t calculado? Simplemente dividíamos el valor del estimador dividido entre la varianza del estimador. En este caso, podríamos hacer esa división, pero si se dan cuenta, en los datos del ejercicio ya tenemos los valores de t calculados como tal. Simplemente los voy a copiar acá. ¿Ya? Digo t calculado 1, 2 y 3. Para el estadístico de teórico, simplemente decimos t de alfa medio es n menos k. Alfa medio es 0,025 y n menos k es 8 menos 3. ¿Ya?
Estamos manejando 8 datos porque son 8 los que tenemos en nuestra tabla de datos. Aquí estamos ya, 3, 6, 8. Acá dice 6 datos, me he equivocado al copiarlo, ya, son 8 en total. Y nos dice menos K. K, número de parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, estamos manejando n menos K igual a 5 y alfa medio 0,025. Introduciendo sus valores en Minitab, lo vamos a hacer acá. Gráfica, distribución de probabilidad, ambas colas. En este caso estamos buscando la distribución T, grados de libertad 5, y es una prueba de ambas colas. Acá tenemos el valor de 2,571, que es este gráfico, ¿ya? Entonces, nuestro estadístico teórico es 2,571, y para el contraste lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar estos valores de los T calculados en nuestra gráfica. T calculados 1 es 1,74, que es este valor de acá, aproximadamente, el del color naranja. T calculado 2 es 0,8049, que es este valor en amarillo, y T calculado 3 es 0,3807, que es el que está en verde, ¿ya? Simplemente estamos ubicando de manera próxima en lo que es la gráfica estos valores, ¿ya? Y podemos ver que caen en una zona de aceptación. Al decir que caen en una zona de aceptación, decimos a un nivel de significación de 5% se acepta la hipótesis nula, porque cae en la zona de aceptación. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para nuestros parámetros beta 1, beta 2 y beta 3. Estamos estableciendo que beta 1, beta 2 y beta 3 no son significativos mediante esta prueba de significación global. El tercer paso para hacer el análisis estadístico es realizar la validación del modelo global. Para realizar esta validación hacemos la prueba de significación global, donde hacemos lo que siempre hemos venido haciendo en el anterior parcial, ¿no? Planteamiento de la hipótesis, decíamos hipótesis nula, beta 2 es igual a beta 3 es igual a 0, y en la alternativa decimos que son diferentes de 0. Para el estadístico de prueba, nosotros, como les decía, ya tenemos nuestra tabla de datos tanto de la variable y como nuestra variable x2 y x3, y si bien nosotros podríamos agarrar y hallar sumatoria de cuadrados de la regresión, del error y totales, y en base a eso establecer F calculado. Pero también otro camino, y para simplificar algunos cálculos, les decía, simplemente pueden expresar toda esta tabla en función de R cuadrado y obtener el valor de F calculado en función de R cuadrado. Ya, F calculado va a ser igual a cuadrados medios de la regresión dividido entre cuadrados medios del error. Y si simplificamos estos términos que están acá, que es reemplazado acá, obtenemos esta fórmula que es la que manejamos para hallar F calculado. Entonces, una vez tengo esta fórmula y ya sé de dónde está saliendo, porque estoy copiando de todos estos datos de mi tabla, reemplazo a los valores numéricos. En este caso, el coeficiente de determinación sabemos que nos ha dado y es 0,9959. N hemos dicho que son 8 datos, K son 3. Acá es 1 menos R cuadrado, reemplazo, y K menos 1 va a ser 3 menos 1. Toda esta expresión nos va a dar un valor de F calculado de 607,256. Y para el estadístico teórico vamos a utilizar la prueba F, donde decimos K menos 1, N menos K y alfa, lo que siempre hemos manejado. ¿No ve? En este caso K menos 1 es 3, N menos K es 5 y alfa se mantiene con 0,05. Hallamos este valor en tablas y obtenemos que es 5,786. Y para el contraste simplemente ubicamos nuestro estadístico calculado, que hemos dicho que era un valor de 607. 607 está mucho más adelante que 5,786 en nuestra gráfica y por tanto está cayendo en una zona de rechazo. Al caer en una zona de rechazo, nosotros concluimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el modelo es globalmente significativo.
¿Ya? Entonces acá nosotros podemos hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta esta parte y decimos, tenemos síntomas de multicolinealidad. En primer lugar, tenemos un coeficiente de determinación muy elevado que tiende a 1. En segundo lugar, nuestros parámetros son individualmente no significativos y en tercer lugar, nuestro modelo es globalmente significativo. Si se dan cuenta acá en estos dos últimos, en las validaciones, hay una contradicción y al haber esta contradicción de decirme que de manera individual no son significativos y de manera global sí son significativos, estamos estableciendo que sí hay síntomas de multicolinealidad en nuestro modelo econométrico. Entonces, por tanto, tal vez necesitemos realizar una manera de corregir este modelo para que así podamos utilizarlo sin problemas. ¿Ya? Entonces, eso es el inciso A. Siempre se realizan esos 3 pasos para realizar la validación, el análisis estadístico en lo que es si existe o no multicolinealidad. Para el inciso B nos dice, explique y aplique los siguientes métodos. Farrar-Glauber, test de Tail, número de condición de orden, factor de agrandamiento de la varianza y regresiones auxiliares. Son 5, ¿ya? Y si nos vamos a la guía, todos esos métodos están de manera simplificada acá, ¿ya? Son como una serie de pasos que nosotros tenemos que aplicar para saber si existe o no multicolinealidad. Acá un dato interesante, no siempre todos los métodos nos van a decir que sí existe o no existe. Puede pasar el caso en que 2 nos salgan que sí existe multicolinealidad y 3 nos salgan que no. Entonces ya depende mucho de quién esté haciendo el análisis para saber si va a realizar o no la corrección correspondiente. Lo que se sugiere es que sí o sí se realice porque si al menos uno de los métodos nos indica, es mejor que nosotros tomemos medidas correctivas antes de dejar el modelo así en su estado inicial como tal. Ya, entonces vamos a empezar a analizar cada uno de nuestros métodos de detección, que son los que siempre suele pedir en los exámenes el INGE porque son los que más se utilizan. Ya vamos a empezar con lo que es Farrar-Glauber. Ya vámonos a la guía y busquemos Farrar-Glauber. Aquí está. Nos dice que tenemos que realizar 5 pasos. Es un contraste, planteamiento de la hipótesis, estadístico de prueba, estadístico teórico, contraste y conclusiones. Entonces es lo que vamos a hacer. Para el planteamiento de la hipótesis nos dice, en la hipótesis nula decimos que la determinante de la matriz de correlaciones, aquí está aclarado, es igual a 1. Y para la alternativa decimos que es diferente de 1. Esta hipótesis siempre se va a mantener, ¿ya? Para el estadístico de prueba nosotros tenemos que hallar nuestro valor calculado. Y para hallar este valor calculado vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nuestro estadístico de prueba se llama G y va a ser igual a menos, entre corchetes, n-1 menos 2,5 dividido entre 6. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de la determinante de nuestra matriz de correlaciones. Ahora, ¿de dónde voy a sacar yo mi matriz de correlaciones? Generalmente, en los exámenes y en los ejercicios que da el ingeniero ya les da este dato, ¿ya? Y de la misma forma se puede calcularlo. En este caso, nosotros ya lo tenemos en el enunciado del ejercicio. Vamos a ir al enunciado y aquí nos dice información adicional, matriz de correlaciones. Entonces yo simplemente he copiado estos valores. Esta matriz de correlaciones, ¿qué nos indica? Nos está mostrando la relación entre nuestras variables explicativas. Si se dan cuenta, en la diagonal siempre va a ser 1 porque es la relación de x2 con x2. O sea, al tener y ser los mismos datos es una relación perfecta, por así decirlo. Entonces siempre va a ser la unidad. Y lo propio de x3 con x3 siempre va a ser 1. Ya, ahora, aparte de los valores de la diagonal, nos está mostrando que la relación entre x2 y x3 es 0,9994, que es una relación que tiende a 1. O sea, hay mucha relación entre nuestras variables. Entonces ahí también nosotros podemos decir hay multicolinealidad en este modelo econométrico. Ahora, para completar nuestra matriz, como siempre les decía, nosotros tenemos elementos en la diagonal.
nuestra diagonal es de 1, ¿no ve? En este caso no nos da el valor de aquí arriba, pero hemos dicho que vamos a trabajar como si fuera un espejo. Entonces este valor de 0,9994 se replica aquí arriba. Y aquí está ya mi matriz de correlaciones, ya con la determinante como tal. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente hallar ese valor de la determinante. Decimos 1 por 1 menos 0,994 por 0,994 me va a dar un valor de 0,0012. Este es el valor de la determinante de nuestra matriz de correlaciones. Entonces, una vez tengo este valor, voy a aplicar mi fórmula. Y decimos G es igual, aquí está, menos n menos 1. Habíamos dicho que n es 8. Vamos a restarle 1, menos va a ser 2 por k, en este caso 3 parámetros, más 5, todo esto dividido entre 6. Todo esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo de la determinante, que en este caso es 0,0012. Entonces, toda esta expresión nos va a dar un valor de 34,748. Ya tengo el valor de mi estadístico teórico. De mi estadístico calculado, y para mi estadístico teórico vamos a utilizar la distribución chi cuadrada. En este caso decimos chi cuadrada k menos 1 medios, alfa. K hemos dicho que es 3 por 3 menos 1 dividido entre 2. Entonces me va a dar 3 por 2, 6 dividido entre 2, 3. Y voy a buscar este valor de en mi programa de Minitab, en mi calculadora, en lo que yo tenga a disposición. ¿Ya? Entonces digo, distribución chi cuadrada, grados de libertad 3, área sombreada, en este caso solo es una cola, y digo aceptar, ¿no? Tenemos el valor de nuestro estadístico teórico de 7,815, que aquí está. Acá tenemos nuestro estadístico teórico, y para hacer el contraste decimos que cae en una zona de rechazo cuando G, nuestro estadístico calculado, es mayor que nuestro estadístico teórico. En este caso hemos calculado G, que es un valor de 34,748, y evidentemente es mayor que nuestro estadístico teórico. ¿Ya? Y también si no es necesario hacer esto, simplemente podemos hacer en la gráfica el contraste correspondiente y decimos que este valor de nuestro estadístico nuestro estadístico calculado cae en una zona de rechazo porque está mucho más arriba que nuestro estadístico teórico, ¿no? Es mayor que 7,815. Entonces decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe presencia de multicolinealidad. ¿Ya? Acá ya vamos a empezar a manejar más contrastes. Entonces en este caso estamos estableciendo que sí existe presencia de multicolinealidad porque estamos cayendo en una zona de rechazo, estamos rechazando nuestra hipótesis nula. Y si se dan cuenta, es lógico todo lo que estamos aplicando. Lo ideal es que nuestra determinante de nuestra matriz de correlaciones tienda a 1. Ya si tiende a 1 o es 1, como está en la hipótesis nula, no existe multicolinealidad. En este caso, al rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar la alternativa, estamos diciendo que no tiende a 1, que más bien tiende a 0, por tanto existe multicolinealidad. ¿Ya? Pasémonos al segundo método que nos pide este ejercicio. Nos dice, realice el análisis de lo que es la medida de Theil o test de Theil. ¿Ya? Aquí está, test de Theil. Entonces busquemos cuáles son los pasos para aplicar este método de detección. Y aquí nos dice, medida de Theil. Regresión de y sobre las demás x y excluyendo una variable xj. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A partir de acá ya vamos a empezar a manejar muchas más regresiones auxiliares. ¿A qué nos referimos? Es que vamos a partir de la regresión original, por así decirlo, que es la que siempre realizábamos nosotros para hallar la estimación del modelo econométrico. Nosotros
de manera adicional vamos a realizar otras regresiones donde vamos a jugar con nuestras variables. En este caso, ¿qué nos dice? Haga la regresión de y sobre las demás xy, excluyendo nuestra variable xj. Entonces, si digamos acá nosotros tenemos un modelo econométrico con tres variables explicativas, x2, x3 y x4, nuestra regresión auxiliar va a ser realizar esta misma regresión, pero ya no considerando nuestra variable x4, porque vamos a ir excluyendo de una a una nuestras variables para obtener estas regresiones auxiliares. ¿Ya? Entonces acá, volviendo al ejercicio, recordemos que nosotros estamos trabajando con una variable dependiente y dos variables independientes x2 y x3. Ese es nuestro modelo original. ¿Ya? Ahora, para realizar esta medida de tail hay que hacer esa regresión auxiliar, como les decía. Si se dan cuenta, acá, ya a ver, lo vamos a hacer con un lapicito. Un ratito, por favor. No. A ver, acá si se dan cuenta lo que está en el cuadro azul son las regresiones auxiliares que nosotros estamos considerando para la medida de tail o test de tail. Si se dan cuenta, acá y acá está vacío, ya no tiene un valor. ¿Y por qué está así? Porque no estamos considerando en el primer caso a nuestra variable x2 y en el segundo caso a nuestra variable x3. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a hacer una estimación con nuestra variable dependiente y. En el primer caso, excluyendo a la variable x2, simplemente voy a manejar a mi variable x3 y con esta regresión auxiliar voy a obtener un coeficiente de determinación auxiliar que se lo representa así para decir que no estamos trabajando con la variable x2. ¿Ya? Y lo mismo hacemos para el segundo caso, que es este valor que está vacío. Decimos, sin nuestra variable x3 vamos a realizar nuestra estimación y si se dan cuenta acá ya no estamos considerando la x3, simplemente la x2. Y cuando hacemos esta regresión auxiliar, si se dan cuenta también aquí los coeficientes están cambiando y eso es lo que nos interesa, ¿no? Y hallar por tanto nuestro coeficiente de determinación auxiliar, y una manera de representarlo es decir r cuadrado sub x3 para explicar que estamos trabajando sin nuestra variable x3. Y de todas estas regresiones auxiliares que nosotros estamos llevando a cabo, lo que nos interesa es hallar estos coeficientes de determinación. ¿Ya? Entonces, una vez nosotros hemos establecido estas dos regresiones y hemos hallado sus coeficientes de determinación, podemos aplicar este test de tail que nos dice que tenemos que hallar y hacer un análisis de este valor de m, ¿ya? M es igual al valor de r cuadrado global, se le dice global al que es el coeficiente de determinación genérico que está abarcando a todas nuestras variables y al que nosotros siempre hemos trabajado, menos la sumatoria de r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? R cuadrado global va a ser esto que está pintado en amarillo, 0,9959, que es un dato que ya me daba el ejercicio. Menos, nos dice, la sumatoria de los valores de r cuadrado global, otra vez 0,9959, menos r cuadrado auxiliar, en este caso 0,9954. Entonces acá yo le estoy sumando porque me está diciendo que es sumatoria. Otra vez pongo r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar, 0,9958. Ya estoy copiando estos valores de acá, acá y acá. ¿Ya? Entonces, una vez hemos realizado y aplicado la fórmula, puedo calcular el valor de m. M me da un valor de 0,9953, que este valor tiende a 1. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a la guía, ¿qué nos dice?
Para la medida de Taylor, realice regresiones auxiliares, obtenga el cuadrado auxiliar de cada regresión, que nosotros ya lo tenemos, y calcule m. Ahora nos dice, si m tiende a 0, nuestro modelo es óptimo. Y si m tiende a 1, indica presencia de multicolinealidad. En este caso, m tiende a 1, por tanto, decimos, indica presencia de multicolinealidad o existe multicolinealidad según el método de detección del test de Taylor. Ya hasta acá todos nuestros métodos nos están diciendo que sí existe multicolinealidad para este modelo econométrico. Pasémonos al siguiente. Si es que algo no se entiende, por favor me paran, me dicen y lo vamos a aclarar. ¿Ya? Pasémonos al siguiente método de detección que nos dice número de condición de orden. Ya, busquemos acá en la guía número de condición de orden. Nos dice obtener la matriz de correlaciones XX, y para calcular el número de condición de orden nosotros tenemos que aplicar esta fórmula donde lambda es el autovalor más grande y pequeño de la matriz X transpuesta X o de la matriz de correlaciones. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar este método de detección. Nosotros nos vamos a nuestro ejercicio y nos acordamos de los datos adicionales que nos daban. ¿Ya? Entonces acá nos dice raíces características de X transpuesta X, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿Ya? Como les digo, en los ejercicios generalmente el INGE ya nos da todos estos valores. No interesa mucho evaluar que en este caso ustedes ya sepan hacer la estimación, porque eso ya se ha evaluado en el primer parcial. Acá lo que nos interesa es que sepan realizar los métodos de detección y corregir los problemas que pueden presentar los modelos econométricos. Entonces, solo como dato, ¿de dónde sacan estos valores? Es un procedimiento que veíamos en álgebra lineal cuando veíamos autovalores y todo eso. Entonces es muy parecido a eso para obtener estos valores como tal, ¿ya? De nuestra matriz X transpuesta X, que si se dan cuenta en este caso podemos armarla porque tenemos nuestros datos de manera explícita. Entonces vamos a simplemente aplicar estos valores que tenemos acá. Nos dice raíces características de X transpuesta X. Tenemos lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Nos dice que para hallar este número de condición de orden nosotros tenemos que hallar el valor de K de X, que es igual a la raíz de lambda máximo dividido entre lambda mínimo. Para lambda máximo establecemos cuál es el mayor de estos tres y a simple vista decimos que el mayor es 4,07102. Entonces lo ponemos en el numerador y para el denominador ponemos el lambda mínimo, que va a ser 0,0000176093 porque es el valor más pequeño entre los tres valores. Entonces simplemente haciendo la división obtenemos el valor de K de X, que en este caso nos da un valor de 480. Este valor nosotros tenemos que establecer si existe o no multicolinealidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente bajo unos rangos que ya vienen definidos. En este caso nos dice, según la medida de Bell-Cook para autovalores de la matriz de correlaciones, nos dice, si el valor de K está entre 20 y 30, existe multicolinealidad probable. Y si el valor de K es mayor a 30, existe multicolinealidad segura. Entonces acá 480 es mucho mayor que 30, por tanto decimos existe multicolinealidad segura. ¿Ya? Pasémonos al siguiente método que nos pide nuestro ejercicio, que es factor de agrandamiento de la varianza. Ya, para el factor de agrandamiento de la varianza, de la misma forma vamos a buscar cuál es su procedimiento. Aquí está, factor de agrandamiento de la varianza. De la misma forma acá vamos a manejar de nuevo regresiones auxiliares. Nos dice regresión de XJ sobre las demás XY. ¿A qué se refiere en este caso? Nosotros manejamos variables dependientes e independientes. Eso hay que tenerlo muy claro. Nos dice que eso nos quiere decir, una de nuestras variables que son independientes, ya sea x2 o x3,
va a pasar a ser variable dependiente. Es decir, si nosotros acá tenemos x2, x3, xk, esta que es x2, aquí lo voy a subrayar, esta que es x2, va a venir aquí adelante a esta parte de la ecuación y ya va a trabajar como variable dependiente, como la y que nosotros hemos venido manejando antes. Entonces, al hacer este cambio, si se dan cuenta, es como si estuviéramos reordenando nuestras variables y vamos a obtener una nueva regresión, ¿ya? Y al establecer esta nueva regresión vamos también a obtener un nuevo coeficiente de determinación que le vamos a llamar auxiliar, ¿ya? Entonces simplemente en primer lugar vamos a reemplazar este x2 y se va a volver una variable dependiente, y lo mismo vamos a hacer para x3, va a pasar acá adelante y se va a volver variable dependiente. Eso quiere decir en este caso estas regresiones auxiliares, ¿ya? Entonces aquí está, factor de agrandamiento de la varianza. Estos datos para este ejercicio ya no los dan, entonces vamos a ver de dónde estoy sacando estos valores. Como les decía, regresiones auxiliares, esta era la información adicional que nos daba el ejercicio y de ahí yo estoy sacando nuestros valores para realizar este factor de agrandamiento de la varianza. Entonces, ¿qué nos dice? Como les decía, acá lo voy a hacer con esto. En esta parte se van a venir nuestras variables que antes eran independientes, se van a volver dependientes, ¿ya? Aquí está la primera y acá está la segunda. Entonces, al volverse esta variable dependiente, vamos a tener esta regresión auxiliar. Entonces aquí está de manera mucho más fácil de visualizarla, ¿ya? x2 es nuestra nueva variable dependiente y, su término beta 1 va a ser 0,7675 más 0,2449 x3, ¿ya? La x2 ya no se maneja porque ya se ha vuelto dependiente. Y para esta primera regresión auxiliar nuestro coeficiente de determinación es 0,9988. Y hacemos lo mismo para x3. x3 se va a volver variable dependiente y cuando se vuelve variable dependiente, haciendo la nueva regresión, considerando estos cambios, vamos a obtener un valor de beta 1 de menos 3,0421 más 4,0791 por x2. ¿Ya? Y para esta nueva regresión auxiliar, nuestro coeficiente de determinación es 0,9988. Entonces, una vez establecidas estas regresiones auxiliares, acá les he puesto la variable dependiente va a ser x2 y en el segundo caso la variable dependiente va a ser x3. Entonces, una vez establecido estas regresiones auxiliares, podemos calcular el factor de agrandamiento de la varianza. ¿Qué nos dice cómo se calcula? Para calcular el factor de agrandamiento de la varianza para cada regresión, decimos factor de agrandamiento B sub j va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos r cuadrado auxiliar. Entonces, simplemente decimos 1 dividido entre 1 menos r cuadrado auxiliar. En este caso el primero es 0,9988 y para el segundo, específicamente para este ejercicio, es igual. No siempre va a ser igual, ¿ya? Puede que varíe. Entonces, en este caso, el coeficiente de determinación auxiliar también tiene un valor de 0,9988 y si realizamos el cálculo de toda esta expresión nos da que el primer factor de agrandamiento de la varianza para cuando nuestra variable x2 es la variable dependiente nos da un valor de 833,33 y para cuando nuestra variable dependiente es x3 también nos da un valor de 833,33. Ambos valores son mayores a 20, ¿ya? Entonces acá nos dice, si el factor de agrandamiento de la varianza es mayor que 10, existe presencia de multicolinealidad. Si el factor de agrandamiento de la varianza es mayor que 20, existe presencia de multicolinealidad preocupante. Entonces en ambos casos decimos que existe
presencia de multicolinealidad preocupante para este modelo econométrico según el análisis del factor de agrandamiento de la varianza. ¿Ya? Y bueno, finalmente pasemos al apartado de regresiones auxiliares. En este caso, ¿qué nos dice? Para realizar las regresiones auxiliares, lo que se hace es un contraste, como hemos hecho anteriormente. Nos dice realizar la regresión de xj sobre las demás xy. Lo que acabamos de hacer, lo que estamos diciendo es que una de nuestras variables dependientes se va a volver, una de nuestras variables independientes va a ser dependiente, ¿ya? Y lo que nos interesa es hallar nuestro coeficiente de determinación. Entonces, para realizar este análisis de regresiones auxiliares, tenemos que hacer planteamiento de la hipótesis, hallar un estadístico de prueba, el estadístico teórico y contraste. ¿Ya? Entonces, acá vamos a empezar. En primer lugar, decimos planteamiento de la hipótesis. R cuadrado tanto para x2 y x3 es igual a 0 y en la alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba decimos f de j va a ser igual a nuestro coeficiente de determinación auxiliar dividido entre k menos 2, todo esto dividido entre 1 menos nuestro coeficiente de determinación auxiliar dividido entre n menos k más 1. Ya nuestro coeficiente de determinación auxiliar para estas regresiones auxiliares es el mismo que hemos visto en el anterior enunciado o apartado, que es 0,9988. Entonces acá simplemente voy a reemplazar este valor, reemplazo k menos 2, reemplazo n menos k más 1 y obtengo que mi estadístico de pruebas de 4994. Para el estadístico teórico, f de alfa, k menos 2, n menos k más 1, y decimos que es un valor de 5,987. Ya eso es de tablas. Entonces, para el contraste, este valor del estadístico de prueba cae en una zona mucho más adelante que en nuestro estadístico teórico y decimos, como conclusión, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto, podemos decir que x2 particular es colineal con x3 o existe multicolinealidad o colinealidad entre nuestras variables explicativas. ¿Ya? Y bueno, esos son los métodos de detección. Finalmente nos dice, proponga una solución coherente en función a los resultados de B al problema presentado. Hasta acá todos nuestros métodos de detección nos han salido que existe multicolinealidad. Como les decía, no siempre todos los métodos nos van a decir que existe. Muy probablemente cuando hagan sus proyectos, en algunos casos, algunos métodos les van a decir que sí tienen multicolinealidad y en otros que no. Entonces, para no dejarlo así y quedarnos con la duda de si tenía o no tenía, lo que se sugiere es realizar las correcciones correspondientes, aunque no sea tan necesario, por lo menos tener algo donde nosotros podamos establecer si es viable o no realizar las correcciones. Ya en este caso, para multicolinealidad es bastante sencillo como corregir estos problemas detectados. Tenemos tres. ¿Ya? El primero es el que siempre se utiliza y el que es más viable que apliquemos, ¿ya? Que nos dice eliminación de las variables sospechosas. En un momento ya vamos a establecer quién es nuestra variable sospechosa y cuando la identificamos la eliminamos y así también eliminamos este problema de multicolinealidad, ¿ya? El segundo método es aumentar el tamaño de la muestra. Esto quiere decir que cuando nosotros hemos hecho la etapa de especificación, no hemos considerado bien nuestras variables y también que nosotros no hemos hecho una recolección apropiada de nuestros datos. Tal vez no estamos considerando los suficientes para realizar este análisis estadístico, entonces por eso nos sugiere aumentar el tamaño de la muestra en caso de tener pocas observaciones. Y en el apartado 3 nos dice no hacer nada, porque la multicolinealidad es un problema en los datos.
Este apartado 3, o sea, si bien es una opción, obviamente no es algo que se recomiende, ¿no? Es siempre tratar de buscar una solución a lo que nosotros estamos detectando, en este caso, este problema de multicolinealidad. Entonces vamos a realizar nosotros siempre lo que es la eliminación de variables sospechosas. Nos dice, de la medida de Taylor, obtenga el valor de la resta de r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar. Nos dice, el mayor valor significa que la variable excluida no aporta significativamente al modelo, por tanto puede eliminarse. También puede hacer este análisis de las regresiones auxiliares. Entonces, nosotros vamos a utilizar la medida de Taylor, que es lo que hemos hecho anteriormente cuando hacíamos una regresión auxiliar y decíamos sin x2 y sin x3. ¿Ya? Nosotros hemos obtenido este valor de m y hemos dicho que existe presencia de multicolinealidad. Entonces nos dice, de esta medida de Taylor, usted haga una resta de manera individual, es decir, este valor r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar para la primera regresión auxiliar y para la segunda regresión auxiliar. Y entonces eso vamos a hacer 0,9959, que es r cuadrado global, menos 0,9954, que es nuestro primer valor del coeficiente de determinación auxiliar, nos da un valor de 0,0005. Y para la segunda regresión auxiliar decimos coeficiente de determinación global 0,9959 menos coeficiente de determinación auxiliar 0,9958. Y eso nos da un valor de 0,0001. Entonces, entre los dos, el que es menor es el que aporta menos al modelo, eso nos dice. Perdón, el mayor valor significa que la variable excluida no aporta al modelo. Entonces, entre estos dos, el mayor es 0,005. Por tanto, decimos que es el que menos aporta al modelo y decimos la variable explicativa x2 aporta menos al modelo, por tanto x2 debería eliminarse y así solucionaríamos el problema de multicolinealidad para este modelo econométrico. Ya simplemente se hace este análisis para establecer quién aporta menos o establecer quién es nuestra variable sospechosa. ¿Ya? Ese es el ejercicio número 1. No sé si hasta acá tuvieran alguna consulta. En esta parte de multicolinealidad, la verdad, simplemente es acordarse de todos estos contrastes. Como han visto en los exámenes, son muchas fórmulas y a veces uno llega a confundirse. La dificultad simplemente está en acordarse cuál es el procedimiento de cada contraste, y si se han dado cuenta simplemente es aplicar las fórmulas y seguir los pasos correspondientes que están simplificados acá en esta guía. Ya, entonces si no tienen preguntas, vamos a pasar al ejercicio número 2 programado para la clase de hoy, que es este. ¿Ya? Entonces voy a empezar a leerlo. Nos dice: una empresa de autobuses desea estimar la demanda de pasajes en función del precio de los mismos, la calidad del servicio, evaluada a través de los gastos que la empresa realiza para la mejora del mismo, y de la demanda de pasajes en el periodo anterior. Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios se ha obtenido el siguiente resultado. Entonces nos dice: la demanda de pasajes va a estar en función del precio, la calidad de servicio y los gastos de mejora del mismo y la demanda de pasajes en un periodo anterior. Este T-1 nos quiere decir en un periodo anterior, ¿ya? Y nos ha dado la estimación ya por mínimos cuadrados ordinarios, nos da la varianza de los estimadores, nos da el coeficiente de determinación global, nos da el periodo en el que se está trabajando y nos dice, además se conoce otras regresiones auxiliares estimadas también por mínimos cuadrados ordinarios. Nos da acá regresiones auxiliares y nos dice: analice las observaciones de carácter estadístico, con el resultado de A describa y aplique el método adecuado,
para determinar posibles problemas econométricos y en base al resultado de B proponga un modelo adecuado. ¿Ya? Entonces acá les voy a preguntar algo para saber si es que me han entendido y si es que no, no hay problema, pero lo que se busca es que así a primera vista se den cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ya? Nos está diciendo acá, se conoce otras regresiones auxiliares estimadas también por mínimos cuadrados ordinarios. Acá tenemos nuestra variable dependiente, aquí también, pero si se dan cuenta, no está completa esta regresión. Está excluyendo una a una nuestras variables explicativas. Entonces, con esta información, ustedes, ¿qué método de detección podrían aplicar? A ver, pónganse a pensar, hace un momentito les he explicado. Es una regresión auxiliar y está excluyendo una a una nuestras variables explicativas. ¿Quién lo dijo? Headman, ok. Ya, vamos a revisarlo. Busquemos, nos dijo medida de T. Y tiene razón. ¿Qué decíamos? Regresión de Y sobre las demás X excluyendo una variable XJ. No se toma en cuenta una a una las variables explicativas. Entonces esa es la idea, como les decía, a simple vista reconocer cuál vamos a aplicar. En este caso nosotros ya sabemos que podemos aplicar medida de Taylor para hacer la detección si existe o no multicolinealidad, ¿ya? Entonces vamos a realizar la solución de este ejercicio. Ya lo hemos leído el enunciado, entonces nos dice, inciso A, analice las observaciones de carácter estadístico. En este caso, a diferencia del anterior ejercicio, ya estamos considerando una variable explicativa más, ¿ya? Entonces, tal vez sea un poquito más largo que lo que hemos visto anteriormente. Para las observaciones de carácter estadístico que hemos dicho, se analizan tres parámetros. En primer lugar, el coeficiente de determinación. En este caso nos dice que el coeficiente de determinación global es 0,9876. Este valor también tiende a 1, por tanto, síntoma de multicolinealidad. Para el segundo análisis, hacemos la validación individual del modelo econométrico. ¿Cómo? Haciendo la prueba de significación individual. Para el planteamiento de la hipótesis decimos beta 1 es igual a 0, beta 2 es igual a 0, beta 3 es igual a 0, beta 4 es igual a 0 de manera separada y en la alternativa decimos que son diferentes de 0, ¿ya? Para el estadístico de prueba o valor calculado establecemos en este caso tanto t calculado 2, 3 y 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los datos del ejercicio. ¿Qué decíamos para el valor de t calculado? Simplemente es la división entre los estimadores dividido entre, los estimadores dividido entre la varianza de cada estimador. No vamos a calcular de t calculado 1 porque no tenemos la varianza del estimador como tal, ¿ya? Pero sí tenemos de 2, 3 y 4. Entonces simplemente vamos a hacer esa división. Va a ser menos 100,14 dividido entre 389, menos 3.649 dividido entre 1660 y así sucesivamente. Entonces hacemos esta división para hallar tanto t calculado 2, t calculado 3, t calculado 4 y obtenemos nuestros valores de los estadísticos calculados. En primer lugar nos sale menos 0,257, el segundo nos sale menos 2,198 y el tercero 11,446. Para el estadístico teórico es lo de siempre, t de alfa medios n menos k. En este caso n va a ser igual a 10. Nos está dando un periodo, no nos está dando años, ¿ya? Cuando hablábamos de años, digamos de 1930 a 1980, yo les decía que sumen 1 porque estamos
también tenemos que contar el año presente. En este caso nos está dando un periodo, entonces no se hace ese procedimiento, simplemente es la resta. Entonces 80 menos 70 me va a dar 10, son 10 datos. K son 4 parámetros, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, y nos da un valor de T alfa medios de 2,447. En este caso, para hacer el contraste, vamos ubicando los valores. T calculado 2 es menos 0,257, que está por acá. T calculado 3 es menos 2,198, que está por acá. Y T calculado 4 es 11,446, que está por acá, en una zona de rechazo. Y decimos, para la prueba de significación individual, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula para beta 2 y beta 3, por tanto el modelo no es individualmente significativo para estos parámetros. Y se rechaza la hipótesis nula para beta 4, por tanto el modelo es individualmente significativo para beta 4. Ya lo pueden poner así de manera conjunta o separada, ya depende de ustedes, pero lo importante acá es que estamos diciendo que dos de nuestros estimadores no son individualmente significativos y uno sí. ¿Ya? Y para la validación global del modelo, en este caso, decimos beta 2 es igual a beta 3 es igual a beta 4 es igual a 0, y en la alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba vamos a utilizar de la misma fórmula f calculado en función al coeficiente de determinación. En este caso acá me falta poner la tablita de dónde estamos sacando esta ecuación, como les he explicado hace un momento, pero ustedes ya saben cuál es el procedimiento que debería estar esa tablita, ya, para saber de dónde sale esta fórmula. Entonces, una vez nosotros hemos copiado todo eso, decimos f calculado va a ser igual a r cuadrado, en este caso ya nos da el valor de 0,9876, n menos k, que va a ser 10 menos 4, dividido entre 1 menos r cuadrado por k menos 1. Todo esto, esta expresión nos va a dar un valor de f calculado de 159,29. Entonces ya tengo el estadístico de prueba. Para el estadístico teórico, f de alfa, k menos 1, n menos k, lo que siempre manejamos, que nos da un valor de 5,757. Y finalmente nos queda hacer el contraste. El contraste nos dice aquí está con 4. Lo corroboraremos. Es una prueba f. K menos 1 es 3 y n menos k es 6. 3 y 6. Tres, 6 y de una cola. Aquí está, 4,757. Aquí. Ese es el valor del estadístico teórico. Aquí estamos bien, y nos dice que el estadístico de prueba o estadístico calculado es 159, que está mucho más adelante. Entonces está cayendo en una zona de rechazo. Y como conclusión decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es globalmente significativo. Y acá podemos establecer como una conclusión de todo este análisis estadístico. Primero, tenemos un coeficiente de determinación muy elevado que tiende a 1, primer síntoma de multicolinealidad. Segundo, tenemos que en nuestra prueba de significación individual, dos de nuestros parámetros nos salen que no son significativos. Y tercero, que en nuestra prueba de significación global nos sale que el modelo es globalmente significativo. Al haber una contradicción entre las validaciones y tener un coeficiente de determinación muy elevado, podemos establecer que sí existen síntomas de multicolinealidad para este modelo econométrico. ¿Ya? Para el inciso B nos dice, con el resultado de A, que nosotros ya estamos definiendo que sí puede haber problemas de multicolinealidad, describa y aplique un método adecuado para determinar posibles problemas econométricos. Entonces, en este caso, esta era nuestra regresión general o global, y nos daban estas regresiones auxiliares. Como nos decía su compañero, mediante estos datos lo que nosotros podemos aplicar es el método de detección de la medida de Taylor.
Y para aplicar este método de detección, pues ya simplemente necesitamos estas regresiones auxiliares y lo que nos interesa es el coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a establecer estas regresiones auxiliares. En primer lugar es esta, que nos dice que es sin nuestra variable explicativa de la demanda en una gestión anterior. Ya, entonces es esta y nos da este coeficiente de determinación. Simplemente estoy copiando. Para la segunda nos da otra regresión auxiliar y en este caso no está tomando en cuenta la calidad de servicio, que creo que era esta variable, y nos da su coeficiente de determinación auxiliar correspondiente, que es 0,9713. Y para el tercero nos da la última regresión auxiliar sin el precio, y en este caso no nos da el coeficiente de determinación, pero nos da f calculado y la sumatoria de cuadrados del error. Entonces, para el último caso de la regresión auxiliar, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar r cuadrado. ¿Y cómo lo podemos hallar? De esta fórmula que ya hemos venido usando antes. Entonces, despejando r cuadrado de toda esta fórmula y haciendo los cálculos correspondientes, esto se los dejo a ustedes para que lo revisen más a detalle, nos da un valor que el coeficiente de determinación es 0,9875. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestros coeficientes de determinación auxiliares y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la medida de Taylor o test de Taylor. Y en este caso vamos a ver cuál era el procedimiento. Simplemente era hallar ese valor de m. Ya, m es igual a r cuadrado global menos la sumatoria de r cuadrado global menos r cuadrado auxiliar. Entonces, r cuadrado global, aquí está de amarillo y aquí está de amarillo. Ya, menos la sumatoria, decíamos. Entonces, en este caso, como estamos agregando una variable explicativa más, van a ser 3 las sumas que estamos haciendo. En este caso la global es 0,9876 menos el primer coeficiente de determinación auxiliar, que es 0,7335. Para el segundo es otra vez el global 0,9876 menos el segundo valor del coeficiente de determinación auxiliar, que es 0,9713. Y para el último, otra vez la global 0,9876 menos la auxiliar, que va a ser 0,9875. Entonces toda esta expresión de m nos da un valor de 0,7171. Si bien este valor de m no es tan próximo a 1 como en el anterior ejercicio, podemos asumir que sí tiende a 1 porque está más arriba de lo que es el término medio de 0,5, ¿no ve? Entonces decimos acá tiende a 1, por tanto existe multicolinealidad. Y finalmente para el inciso C nos dice: en base al resultado de B proponga un modelo adecuado. ¿Qué nos está diciendo acá? Que nosotros identifiquemos qué variable no aporta demasiado al modelo y por tanto que le eliminemos para también corregir este problema de multicolinealidad. Entonces vamos a hacer lo que hacíamos hace rato, lambda r. Ya decimos la global 0,9876 menos cada coeficiente de determinación auxiliar. 0,9876 menos 0,7335 me da un valor de 0,2541. Para el segundo caso nos da un valor de 0,0163 y para el tercer caso nos da un valor de 0,001. Entonces decimos P de T, el precio, es quien aporta menos al modelo. Por tanto, debería eliminarse del modelo econométrico. Y el modelo estimado ya corregido sería sin esta variable del precio y estaríamos corrigiendo el problema de multicolinealidad. ¿Ya? Y eso sería la solución de este segundo ejercicio programado para la clase de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna parte donde se hayan perdido? Una pregunta. ¿No era el valor mayor?
Sí, justamente eso igual yo lo he notado. ¿Han, ¿Han pasado ya esta parte con el ingeniero? ¿O en qué están? ¿Alguien, alguien podría